Entonces, yo creo que abrimos ahora el turno del debate. Creo que Ignacio Castilla quiere hacerte una primera pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, espera, o a Sí, yo. ¿me oís bien? ¿Me oís bien? Sí, Yo sí. oigo bien, Vale. Bueno, era para estoy muy lejos, Osvaldo, oigo bueno, muy bien. me han gustado mucho las dos intervenciones, pero bueno, me iba a centrar un poco en la de Ubaldo. Bueno, te quería hacer un par de preguntas. Primero era, claro, yo siempre lo que había oído era mucho de la influencia siempre de lo que eran los esclavos de Dahomey y sobre todo a nivel religioso, ¿no? Entonces, claro, me ha gustado mucho un poco este énfasis que habías hecho tú más en la gente que venía de Congo. Pero es verdad que, bueno, que el vudú que hoy en día hay en Haití, casi todo el mundo, bueno, lo asocia con, evidentemente, con Dahomey y la zona de los alrededores, ¿no? Entonces también te quería preguntar un poco más sobre todo lo que sería la ideología religiosa que subyace a la rebelión, y luego sobre algo que otros autores hablan bastante, que sería la influencia, digamos, de los mestizos y de los mestizos que se familiarizan con las ideas ilustradas y con las ideas de la revolución, y que muchos de ellos viajan a Francia como muchas veces como delegados comerciales de sus padres, ¿no? de los cuales son hijos bastardos, y que se empiezan a impregnar de las ideas revolucionarias y luego las llevan a Haití, ¿no? Un poco lo que te quería preguntar, porque lo que he visto pues, en otras obras, como por ejemplo las de James y otros autores. Sí, voy a empezar por la segunda, o sea, lo que me has preguntado de los mestizos. Sí. Los llaman las gentes libres de color, gens libres de couleur, ¿no? Sí. Los mestizos tienen una importancia fundamental, en un primer lugar, económica. O sea, son los ricos de Haití. Pero, por otra parte, desde 1760 se producen una serie de decretos que los excluyen absolutamente de la vida pública, de alguna manera. Pues son gente que no puede entrar y sentarse en el teatro con otra gente. Daros cuenta que Cap Français, o sea, lo que era la capital de Haití, no es Port-au-Prince, sino el Cap Français, en aquella época era una ciudad que parecía París. Era una capital que tenía 3 teatros, tenía centros de reunión inmensos. O sea, era la colonia más rica del mundo en aquel momento. O sea, fijaros bien lo que eso significa. Y entonces a esta gente pues, se le prohibía todo este tipo de actividades, ¿no? Actividades, pues reunirse con la aristocracia y todo este tipo de cosas. Y entonces, por el prejuicio del color, de alguna manera, se les relegaba a posturas absolutamente secundarias. Pero otro problema importante que tienen la gente de color es que ellos mismos tenían también esclavos. Claro. Y su actitud ante el problema de la esclavitud en muchos momentos era una actitud ambigua. No sé, en algunos momentos defendían, y había muchos de ellos que se reunían y se juntaban con los esclavos, pero tenían este problema importante. Entonces había una cierta división entre los esclavos y la gente de color que impedía la coalición de dos grupos que podrían enfrentarse a la situación de los franceses. Entonces, esto es un problema que de alguna manera ahora se ha descubierto que son Tonax, que es una figura central. Él descubre, y entonces porque él al llegar a Haití intenta construir de alguna manera un ejército, intenta conseguir una unidad de la población, y para ello él la primera cosa que comprende es que con los blancos no se puede hacer absolutamente nada, porque los blancos, bueno, eran el 90% asentista, era un grupo
con el que no se podía contar, y por otra parte era una gente que estaba intentando hacer una escisión con respecto a Francia, intentaban separarse de alguna manera de Francia. O sea que esto los rechaza porque, bueno, Sonthonax en el fondo era un jacobino, ¿no? Entonces empieza a plantearse el problema de atraer hacia sí a los mercaderes estos que dices tú, y bueno, como tenían todo este problema de la esclavitud y tal, pues también no puede hacer esto. Entonces, de un punto de vista estratégico, él dice que la única manera de hacerse con la situación en Haití, que era una situación bastante explosiva, es unirse a los esclavos, entenderse con los esclavos. Entonces, el entendimiento con los esclavos, aparte de que Sonthonax era una persona que pensaba que la esclavitud era una salvajada, lo dice en algunos momentos, pero bueno, no le importaba como el problema fundamental. Eso no es el problema fundamental que le importaba. A él lo que le interesaba pues, era construir un ejército, construir una unidad en el país, y esto era imposible si no se atraían a los esclavos. Y por otra razón muy, muy simple, es la razón demográfica. La razón demográfica, los esclavos eran 4 o 6 veces más que el resto de la población. Los esclavos, y por eso esto, unido a el hecho de que la población de los esclavos se renovaba comprando más esclavos, porque los esclavos morían muchísimo, pues indica que no solo son esclavos que no son muchos, sino que son gente que está recibiendo continuamente influjos, incluso ideológicos y culturales de África. Y entonces, por esta razón, Sonthonax decide hacer este decreto de liberación de la esclavitud, bueno, que en ese momento se aplicaba al caso de Haití, que es la primer declaración clara de liberación de la esclavitud en público que se hace en la historia, así, de alguna manera. Pero no es que Sonthonax sea un venao ni nada de esto, sino que es un señor que está hablando y con mucha sensatez, o sea, se apoya en los medios que él tiene de alguna manera. Bueno, esta es una observación. La otra observación que me hiciste, ¿me puedes repetir, por favor, a qué se refería? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Lo que pasa es que tenía apagado el micro. ¿Me oyes bien? ¿Perdón? ¿Me oyes Sí, bien? te oigo. Era sobre la influencia de la religión Fon, de la religión de Dahomey, en la conformación de todo el entramado ideológico de la revolución. Es evidente que pero el vudú en estos momentos es un fenómeno enormemente incipiente. Tú dices que el vudú viene de Dahomey, estoy en total acuerdo. O sea, sí. el vudú clásico, de alguna manera, sí. Clásico no, olvidaros del clásico, yo no estoy refiriéndome al vudú clásico, me estoy refiriendo a los primeros balbuceos del vudú en Haití, que es muy distinto de lo que pasa después en Cuba y en otros sitios, no es el clásico, pero bueno, os digo que el vudú es un fenómeno muy confuso. Es decir, hay un vudú de Dahomey que tiene unas dimensiones más bien de tipo doctrinarias, pero este vudú de tipo ritual, como de lo del cerdo, que después se va a repetir continuamente, pues ahora se ha descubierto que evidentemente no viene de Haití, sino que viene del Congo, y que el vudú significa un sincretismo, en el fondo, entre ciertos aspectos cristianos y ciertos aspectos de las religiones africanas, y nada más.
en el vudú, ese vudú es un vudú de origen del Congo. ¿Y cuál es el sincretismo? Es curioso, el sincretismo que se produce aquí es un sincretismo del cristianismo portugués, que son los que dominan el Congo, y la religión africana. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado una cosa que nos pasa muchas veces a los investigadores. O sea, la gente, pues hay una cantidad ingente de archivos que hablan de Haití y el 70% de ellos todavía están sin estudiar. Y es tremendo, ¿no? Con toda la cantidad de documentación. Entre otras cosas, el archivo de Indias, ¿no? Ya os lo digo para que lo sepáis. El de Valladolid, igual, el archivo de Valladolid tiene muchos datos de estos en España. Bueno, hay muchos más. Bueno, entonces, los archivos portugueses están muy poco estudiados y por eso este fenómeno no se había descubierto hasta que aparece un señor que se llama Thornton, que es muy importante, que lo he citado yo ahí, que habla tiene una serie de estudios interesantísimos sobre los soldados congoleños y los soldados en Haití. Y él después estudia muy detenidamente los archivos de Coimbra y de Lisboa y ha descubierto cosas absolutamente fantásticas. Y es el que descubre la importancia de la guerra en la formación de la revolución haitiana. O sea, porque en el fondo los esclavos haitianos al final lo que ganan es precisamente la guerra. Con un tipo de guerras de guerrillas que yo ni siquiera, cuando lo leo muchas veces, ni siquiera se entiende eso, que es una complicación muy grande, pero que ellos traen efectivamente del Congo. No sé si con esto respondo. Sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Bueno, ahora hay una pregunta de Julián, que no sé si va dirigida a ti, Ubaldo, o a Geoffrey. Julián. Sí, a ver, no, es simplemente un apunte que hablo. Es que yo creo que ya va siendo hora de hablar del racismo francés, ¿no? Esta idea de la libertad, igualdad y fraternidad, bueno, pues está un poco en cuestión, porque curiosamente, yo también lo descubrí todo en Marruecos. Francia, o las autoridades francesas, tienen una... que siempre miran por encima del hombro a los demás. Entonces, bueno, pues habría que hablar un poco también de esta tendencia de la política exterior francesa, bueno, algo así como que nos traen la civilización y luego resulta que lo que hay detrás pues es realmente una gran violencia yacente en todas sus actuaciones. El general Lyotel pues miraba a los militares españoles con una arrogancia pues insultante, hasta el punto de que luego el general Petén pidió ayuda a Primo de Rivera, por ejemplo, cuando los marroquíes llegaron hasta Fez. Entonces, bueno, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. En América parece ser que está claro lo que has contado, ¿no? Que, bueno, pues Francia no es precisamente un país, al menos desde el punto de vista exterior, liberador. Es más que una pregunta, es una opinión, ¿no? Y eso es lo que quiere decir. Bueno, bueno, el racismo francés, qué duda cabe, y el racismo español, el racismo americano, el racismo, bueno, es un fenómeno, es un mal absolutamente salvaje, y yo creo que es el mal más perdurable y más fundamental de la cultura humana, ¿no? Es tremendo decirlo, pero es así. Pero bueno, dicho esto, tú has planteado una serie de problemas ahí muy interesantes, ¿no? Es decir, primero, el problema más interesante es si la revolución haitiana está basada en la revolución francesa o más bien no. Y ahora aquí voy a decir una cosa que es muy interesante. La revolución francesa
Bueno, vosotros sabéis que hay esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que es al principio de la revolución y todo eso, que el hombre, todos los hombres son libres y no sé qué, no sé cuánto y tal. Bueno, ya lo sabéis de memoria. Esta declaración, como pasa en tantas cosas con la Revolución Americana también y todo, se termina en el momento que se plantea el problema de la esclavitud. Es decir, ellos no hablan para nada, a pesar de que se discute y todo ese tipo de cosas, no hablan para nada de la esclavitud, cuando era el problema fundamental de la falta de libertad, sobre todo en las colonias. Todo eso no se habla para nada. Entonces, ¿qué pasa? La Revolución haitiana ¿se basa en la Revolución Francesa o no? Bueno, pues ahora hay gente, por esto el título mío, esto de el origen africano de la Revolución haitiana, es que la Revolución haitiana no tiene un origen francés, sino ideológicamente, sino un origen africano. Y fijaros bien, cuando hay una cosa curiosísima. Cuando se estudia en estos archivos, y bueno, la interpretación que voy a dar yo es un poco negativa y basada en una cosa que no aparece y por lo tanto es una cosa complicada desde el punto de vista científico. Pero cuando uno se plantea el problema y analiza los pocos textos que nos quedan de los esclavos para explicar su revolución, jamás citan, nada más que una vez, ahora lo voy a decir, jamás citan esa declaración de la libertad de los ciudadanos y todo ese tipo de cosas, los derechos de los ciudadanos. Mientras que en vez de hablar de eso, hablan de un rey, que es el rey este mitológico, que es el rey del Congo, que les va a traer, o que les trae la libertad, etcétera, etcétera. Quiere decir que el aspecto que llaman ahora los investigadores libertario, digamos, esto de defensa de la libertad y tal, de la Revolución Francesa, no juega ningún papel importante en la Revolución haitiana. Y en este aspecto, la Revolución haitiana habría que considerarla como una revolución hasta cierto punto independiente de la Revolución Francesa. O sea que da la impresión de que diríamos que los haitianos habían comprendido que la tal libertad, etcétera, etcétera, no era libertad, sino que la libertad es la libertad que se pedía en las religiones africanas. O sea, yo creo que eso es un fenómeno bastante importante. Digo esto con una cierta cautela, porque yo tengo miedo a hacer este tipo de afirmación, que hay muchísima gente que se me tirará encima, me partirá en dos y me dirá, bueno, pues no has enloquecido. Pero bueno, hay bastante gente como Dubois, que es para mí es el mejor investigador. El Dubois, no el Dubois, el famoso sociólogo americano, sino otro historiador americano que es un profesor, es una persona relativamente joven de la Universidad de Duke y que tiene un libro para mí sobre Haití que es lo mejor que se ha escrito, The Avengers of America, que os recomiendo muchísimo. Es un libro pesado como el solo, enorme, pero es una cosa fantástica, ¿no? Y entonces Dubois y otro bastante grupo de personas defenderían un poco este tipo de posturas, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. No sé si con esto respondí a la observación de Julián, sí, que me parece, yo estoy de acuerdo con ella, ¿no? He vuelto a levantar la mano. ¿Quién? Yo he vuelto a levantar la mano. Sí, estoy un poco monopolizando, pero bueno. Es que quería... Un momentito por si acaba la intervención, porque lo estoy mirando en esto y voy dando pasos un poco. Yo también quería formularle una pregunta a Ubaldo. Este
Thornton del Congo es el mismo hombre que estudia este movimiento milenarista del San Antonio congolés y la doña Beatriz. Es que cuando ibas hablando, ese movimiento milenarista en torno a San Antonio en el Congo. Thornton es un hombre a leer y nada más que no es un hombre que se produce demasiado, pero tiene 3, 4 o 5 artículos que son básicos, ¿no? Ya después son fundamentales. Tiene una sobre los soldados del Congo, que es interesantísimo, ¿no? Hay otros africanos, bueno, Thornton no es africano, pero es como si lo fuera. Lo ves y parece un africano, pero no es africano. Pero otros africanos que plantean este problema también, ¿no? Bueno, vamos a pasarle. Tienen pedida la palabra ahora Juan Ignacio Castien y después Gonzalo. Vale, pues bueno, eso es lo que digo. Perdón por monopolizar un poco, pero bueno, es que me está interesando mucho lo que está diciendo Ubaldo. Pero es que yo creo que realmente lo que estás planteando sobre Haití es como yo creo que más general. O sea, hay que distinguir entre lo que pueden ser los planteamientos de la gente que está en la base, que muchas veces tienen que ver, pues eso, con todo su fondo religioso, etcétera, y lo que podrían ser los planteamientos como más intelectuales y sobre todo más vendibles de puertas afuera, ¿no? Es lo mismo, bueno, que se ha estudiado el caso de África, pues esta gente como Ranger, etcétera, ¿no? Sobre los movimientos guerrilleros en Zimbabue, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es algo que también incluso en la propia Europa se puede aplicar perfectamente, ¿no? Para cualquier movimiento revolucionario. Una cosa son las grandes síntesis intelectuales, ¿no? Con las cuales, evidentemente, un observador, un investigador de primera se puede sentir, evidentemente, mucho más identificado. Y luego serían todas aquellas que tienen que ver con el propio fondo cultural, que de primera nos resulta mucho más extraño, ¿no? Y mucho más arcano. Y es más fácil que lo dejemos de lado, ¿no? Un poco pues lo de Erich Hobsbawm, ¿no? Los rebeldes primitivos. Sí, evidentemente. Fíjate que ahora que hablas de Erich Hobsbawm, que es una persona que tengo casi adoración por él, pero hay que hacerle una pequeña crítica. Erich Hobsbawm, en el libro que tiene sobre las revoluciones, no habla prácticamente más que 3 líneas sobre la revolución haitiana, ¿no? Es verdad, sí, sí. ¿Sabes por Sí, qué? sí. Porque hay muchos investigadores que cuando hay un libro precioso, que os lo recomiendo mucho, de Rolf Trouillot, que es un investigador haitiano, que bueno, después está en Hopkins, en Chicago y tal, que ha muerto, que hay un libro en donde dice que de la revolución haitiana los historiadores no hablaban porque es una revolución impensable, que con los instrumentos que tenían eran incapaces de pensarla porque es una revolución hecha por los esclavos desde abajo, etcétera, etcétera, que con sus armas se defendieron, ¿no? Tienen que venir siempre, la revolución viene de los que oprimen. Sí. Es muy interesante esta idea de Trouillot, ¿no? Y bueno, se lo han criticado mucho a Hobsbawm esto de que no hablase de la revolución haitiana como una propia revolución, ¿no? Bueno, y es verdad lo que dices, ¿no? Que Sí. una cosa son la revolución, digamos, del pueblo y otra cosa son las interpretaciones ideológicas y tal y cual, ¿no? Pero bueno, eso de que aquí sean los propios, ya se ve que claramente son los propios esclavos los que se liberan. Claro. Son los propios esclavos los que toman las armas, etcétera, etcétera. Es verdad que hay muchas condicionamientos que hay que estudiar y todo ese tipo de cosas, pues es muy importante. Claro, pero... Y son los que se liberan no con la ideología, sino que se liberan con los hechos, liberándose. Sí. Y esto es muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, yo ahora quería, en la línea del comentario que había hecho Julián, que antes de pasarle la palabra a Gonzalo, que Geoffrey comentara una idea que tuvo, que me pareció muy interesante y que liga muy bien con lo de Ubaldo, que era esta idea de cuestionar la cultura diplomática de los españoles cuando tratan con todo desprecio a los ministros guineanos con los que están hablando, y que tiene un poco que ver con el cuestionamiento que hacía
Julián, del choque entre los valores de libertad, igualdad, fraternidad o de los padres fundadores de la democracia americana y la realidad y cómo trataban por la cuestión de los esclavos o de los antiguos colonos en el caso este. Me pareció muy interesante esta idea tuya de lo mismo que has elaborado la cultura militar, esta idea de la cultura diplomática, porque yo creo que casi todos los españoles nos llama poderosamente la atención lo que hacen los diplomáticos españoles muchas veces. Sí, totalmente de acuerdo. Ya, bueno, es que la verdad es que me ocurrió en el seminario hace unos años, cuando hemos invitado a algunos diplomáticos españoles y también había el ex embajador norteamericano, y los españoles hablaban, bueno, criticaban, y yo creo que más que un poco de razón, la hipocresía de los norteamericanos hablando de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también había críticas hacia todos nosotros, yo creo que estábamos allí en el teatro, por nuestra actitud paternalista, y como llamaban. Y es una cosa que yo he visto en los diplomáticos españoles, que a lo mejor eran simplemente más honestos, pero decían cosas con tanto casi desprecio. Y una vez uno de ellos, no recuerdo cuál, dijo, bueno, pues primero tenemos que recordar que estamos hablando de África y africanos. Y así es como empezó, y me chocó un montón. Y se ve, por ejemplo, en el libro de Kierkegaard y otros, que hay gente que a lo mejor simplemente son menos hipócritas, no sé, pero que su manera de tratar desde el principio, por ejemplo, a Matías. Y sí, Matías era loco y malo y todo eso, pero eso no ayudaba a nada. Y yo sé que ahora hay gente que está estudiando eso bastante, por lo menos en los departamentos de ciencias políticas en los Estados Unidos, la cultura diplomática. Lo que pasa es que yo sé muy poco sobre eso, y me hubiera gustado hablar más con los propios guineanos, sobre si ellos piensan, por ejemplo, que esto podía tener un papel, o si, por ejemplo, sobre todo, si en esta época, en los años 70 o 80, los franceses lo hacían mejor. Y si eso tenía un papel. Es muy difícil mediarlo o buscar datos, claro, porque es muy subjetivo. Pero sin embargo, a lo mejor vale la pena pensarlo. Y eso es la única cosa que yo no puedo aportar nada, solo dar preguntas, hacer preguntas. No te oigo, Paz. Me pareció interesante el comentario, me pareció sugestivo, porque todos hemos visto conductas que te llamaban la atención o que a uno le llaman la atención, y claro, ellos tienen su propio canal de formación, sus propias escuelas diplomáticas, sus propias prácticas, y entonces eso es muy interesante para mirarlo. Bueno, ahora no sé, Gonzalo, por dónde anda y la pregunta que quería formular. Pues quería haber comentado justo lo que tú acabas de sacar, el tema este, que yo creo que tiene una importancia enorme, sobre todo en el caso del primer embajador de Macías, que claro, era mucho más que embajador, porque tenía un poder enorme ahí sobre las fuerzas armadas, sobre la Guardia Civil Española, sobre muchas cosas por los acuerdos de cooperación que se firmaron o que se obligaron a firmar, pero que indudablemente debió de tener un poquísimo de diplomático en este sentido, que fue Durán Lóriga. Y aunque no sé mucho del tema, me parece que algo parecido debió ocurrir con el primer embajador cuando ha tocado bien el Graullera, ¿no? Es decir, que yo creo que es un punto fundamental este que saca Jeff a reflexionar, ¿no? Sobre la importancia de esa cultura española y de eso que tú has dicho que yo estaba presente, ¿no? Bueno, es que, oye, que a los dictadores africanos, joder, es que no os dais cuenta de que son africanos, ¿sabes? Son africanos, pues hay que tratarlos de otra manera. ¿Cómo les vamos a exigir que respeten los derechos humanos si son africanos? ¿Qué es lo que viene a decir? No, y también quería comentar un poco el tema que se ha salido sobre lo de Francia, la Declaración de Derechos y que no se discutió la esclavitud.
Yo recomendaría ahí, es por citar el libro de Fradera, el tocho este que escribió de la nación imperial, que es un análisis de Estados Unidos, España, Gran Bretaña y Francia, desde mediados del 19 hasta la Primera Guerra Mundial, y donde se plantea esa contradicción, en el caso sobre todo de Francia, de Inglaterra, incluso de Estados Unidos, también de España, aunque la Constitución española fue un poco diferente, sobre esa nación imperial y entonces los derechos para quién son, ¿no? Es decir, y el imperio qué rol juega, ¿no? Pero iba a comentar que es que en la propia Declaración de Derechos del año 89, el artículo primero empieza diciendo: los hombres nacen y permanecen libres, pero no especifica quiénes son los hombres. Y no solamente los hombres, desde luego no son las mujeres, como vio Lippi de Bush, pero tampoco eran los esclavos negros, obviamente. Pero es que ni siquiera, por ejemplo, los judíos, aparentemente tú lees el artículo y es clarísimo. Bueno, pues no estaba nada claro cuando a los judíos de Francia, los judíos que vivían en Francia desde siglos, no se les aplica ese artículo hasta el año 91 y a los de Alsacia hasta el 92. Es decir, nadie interpretó que los hombres nacen libres se refería a los judíos de Francia. Por lo menos no quedó nada claro cuando tuvo que hacerse una emancipación ad hoc 2 años después. Y claro, con el tema de los negros pues, y esclavos muchísimo más. Hubo que esperar a lo que ha contado Ubaldo, ¿no? En Haití y cómo luego la convención lo extiende y les declara ciudadanos a todos los esclavos del imperio, ¿no? Y luego también comentar que esto también, lo de la diferencia entre la ideología de los líderes, ¿no? Y la ideología del pueblo que participa en la revolución, pues en la propia revolución norteamericana, ¿no? Una cosa son las ideas ilustradas de Jefferson y demás, y otra cosa es la gente por la que luchaba, que probablemente era mucho más por ideas cristianas, mesiánicas, etcétera, ¿no? Bueno, eso era todo lo que quería comentar. Estoy de acuerdo. Lo único quizás que sería interesante para lo que tú has dicho es Haití, y la revolución haitiana está muy estudiado y todavía todo el mundo se puede estudiar muchísimo más, pero sería interesante compararlo porque hay pocos estudios comparativos sobre lo que pasa en la República Dominicana, actual. Vosotros en la española son los dos, ¿no? Y ahí se podría descubrir qué es lo que pasa en un caso y en otro con un colonialismo francés y un colonialismo español, que es brutal también, ¿no? No tan brutal porque no son tan poderosos, ¿no? ¿Sabes? No son tan poderosos. Los franceses controlaban la cosa de una manera mucho más grande, ¿no? Ubaldo, pero la Declaración de Independencia de la República Dominicana dicen que ellos no son descendientes de esclavos, sino de indios. Claro. Y los estudios que han hecho antropólogos sobre cómo asumen y cómo maltratan a los haitianos, digo, los dominicanos actuales, no se ven de color. No, es que hay que hacer un estudio de lo que pasa ahora, que es brutal. Ahora, es que me parece un problema absolutamente fascinante, porque ellos, como la Constitución dice que son descendientes de indios, ellos se ven de origen indígena autóctono, y que no tienen nada que ver con los esclavos, porque los descendientes de esclavos son los haitianos y por eso son pobres, ladrones. Ese es un giro muy alucinante, y que toda la gente que estudia el Caribe lo destaca, ¿no? En la ideología del color, ¿no? Sí, sí. Si puedo intervenir un instante, creo que cuando vienen los dominicanos de color, vienen a España, lo primero que les choca es que se les considere negros, porque ellos no se consideran a sí mismos negros de ninguna manera. Consideran a los haitianos. Sí. Yo de eso puedo hablar. Yo escribí un libro que no debió tener ningún éxito, pero sobre una cosa de africanos en Madrid. Sí, yo lo he leído. En donde yo digo, en un momento que me llamó muchísimo la atención, que ellos me decían: pero si nosotros hasta que llegamos a Marruecos no éramos negros. Yo decía, pero bueno, no eran negros, nunca no tenemos el concepto de negro, no sabemos lo que es ser negro, ¿no? Es curioso, ¿no? Me lo decían continuamente. Es muy interesante, ¿no? Bueno, yo no sé si queréis preguntar más o... Yo desde luego os agradezco porque me habéis escuchado, por lo menos, con interés, ¿no?
Y bueno, ahora estaba pensando que me he olvidado de una cosa que es casi de los fundamentales, pero bueno, ya os lo mandaré. Porque tuve una cosa del medio, que es todo el estudio de lo del... Pero claro, hubiera hablado una hora, que el problema del rey, eso del rey es fascinante. Ya os lo digo. Fascinante, fascinante, fascinante. O sea que... Y hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas. Es un país es muy complicado de entender la situación de Haití para nosotros, ¿no? Porque siempre decimos, es un país pobrísimo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y se nos olvidamos de muchas cosas, ¿no? Hombre, yo quería decir que desde luego la revolución haitiana es un hito trascendental en la historia de América. Y de la humanidad. Todo lo que vino después, toda la historia de Cuba no se puede entender sin el miedo a la revolución, la revolución venezolana, o sea, Bolívar, nada se entiende, yo creo, sin el miedo a la revolución haitiana. Hay un libro de Scott, no os olvidéis, S-C-O-T-T, sobre esto, sobre el influjo de la revolución haitiana en el resto de las cosas, que fue un libro curioso, porque este hombre, que es un profesor yo no sé si está ahora en Michigan o así, que yo lo he oído hace relativamente poco, antes de la pandemia esta, oí una conferencia fascinante, y que es un señor muy mayor, en donde analiza la influencia, porque siempre se decía, no, es que la revolución haitiana eran 4 mataos que estaban allí, que no habían hecho nada y tal y cual, y viendo la importancia enorme, enorme que tiene los esclavos que salen de Haití, pues en todo el Caribe. Cuba, bueno, Cuba es evidente, ¿no? Pero eso ya se ha estudiado. Hay una señora llamada Ferrer, no sé si os suena, que es una profesora de la Universidad de New York University, que es un personaje interesantísimo para el caso de Cuba y de Haití. Yo no sé si es cubana o yo lo he oído hablar y no he podido saber por el acento, pero bueno, y que merece la pena conocerlo, ¿no? Es norteamericana de origen cubana. Y cubano. Sí. Sí, yo no lo he conocido, yo lo he oído hablar porque yo asistí hace muchos años, cuando yo estaba en Nueva York, asistí a un curso que dio ella y fue una cosa que me fascinó. Pero bueno, yo como era un estudiante y tal, no me atreví ni siquiera a hablar con ella, ¿no? El temor reverencial que se tiene ante la investigación, ¿no? Y la encontré muy, muy interesante. Después lo he leído todas las cosas suyas y tal. No te oigo. Yo oigo también muy mal, es que tenemos una lástima. Yo hay aquí un chisme que no sabía que había que darlo, pero yo soy en esto de los ordenadores, soy un manta. ¿Me oís? ¿Eh? ¿Me oís? Es una lástima que no esté Isabela de Aranzadi, porque yo recuerdo un libro fabuloso de Carpentier sobre la música en Cuba, que para explicar el son y todos los avances y cómo Cuba se convirtió en la potencia musical del Caribe en varios sitios, lo importante fueron la gente que escapó de la revolución haitiana, los haitianos, y se establecieron en las provincias de Oriente. Y que el conocimiento y el azúcar cubano no empieza a hacerse hasta que no llegan los haitianos. Claro, Cuba no había azúcar. Ayer habló sobre... Y ellos fueron... Bueno, hay un libro muy interesante de Moreno Fraguinals que se llama El Ingenio, que lo tenéis en la editorial Crítica, porque en España hay muchas cosas de esas que la gente no se da cuenta, que merece la pena conocerlo, donde explica todos estos fenómenos muy bien. Moreno Fraguinals, que era un señor que después fue medio ministro con Fidel o algo de esto, pero el libro es un libro fantástico. Es un libro muy bueno. Yo lo he leído, yo tengo el de Crítica allí y ahora estuve leyéndolo el otro día aquí en inglés porque no tenía una edición en castellano, pero muy interesante. Pero el de Carpentier, el de la música en Cuba, que es una cosa... El siglo de las luces. El siglo de las luces es sobre Haití. Es sobre el Sanssouci, el Christophe, el rey de Haití, y es una cosa fantástica como escritura y como todo. Claro. No, interesante. Entonces, no, es que me dio pena porque ayer, claro, quedaba como un poco dispersa y fuera de contexto la conferencia tan interesante de Isabel de Aranzadi sobre la música y las relaciones Cuba-Guinea Ecuatorial y precisamente las de Haití-Cuba para esta transmisión musical son muy importantes. Sí, muy interesantes.
Merece la pena. Bueno, no sé si Geoffrey quiere comentar lo que decía Gonzalo, porque Gonzalo se dirigió a los dos, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo, no tengo nada para añadir a eso. Bueno, claro, porque... Pero sí que es muy interesante, tú como historiador norteamericano, cómo las declaraciones liberal burguesas, que diría Hobsbawm, ¿no? Cómo se frenan, como decían los conservadores británicos, en el momento que hablas de la esclavitud, porque ya no es solamente la élite, es que Jefferson tiene unas relaciones peculiares con la esclavitud, no con la esclavitud en abstracto, sino con los esclavos y esclavas, ¿no? De su casa. Entonces, eso es muy fascinante, ¿no? Este doble sentido que acabamos por atribuir a los franceses por Haití, pero que está en el origen también de la Declaración de Estados Unidos, como muestra, por ejemplo, historiadoras como Lynn Hunt o así, que dicen, bueno, lo raro es que esta gente dijera que los hombres eran iguales, ¿no? No, ahora mismo estamos buscando un profesor para un nuevo puesto para la historia constitucional, la historia de la Constitución norteamericana. Y son cuestiones como eso que surgen a la vez y con Thomas Jefferson como fundador de la Universidad de Virginia y todo eso, es que son cuestiones que hoy en día tienen un montón de relevancia y son fascinantes, sí. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, pues casi vamos a dar un poco por terminado el seminario. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora poco a poco vamos a ir colgando los vídeos de estos días. Perfecto. Vale. Un abrazo a todos. Muy felices fiestas y muchísimas gracias. Gracias a ti. Felices fiestas y gracias. Un beso a todos. Hasta luego. Hasta luego.